Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros venimos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y es un honor y muchas gracias por la invitación para poder estar acá a compartirle un poco el trabajo que realizamos y en particular con la tribu Yaqui. Nosotros somos una organización que tiene alrededor de 20 años en el país y trabajamos en la protección y conservación ambiental. Sobre todo damos apoyo y asesoría a comunidades indígenas y campesinas en varios lados del país. De hecho, bueno, de las problemáticas que van a ver en ese ciclo de conferencia, estamos dando asesoría en casi todas de esas. Trabajamos para la protección ambiental, sin embargo, bueno, somos pocos. Es un trabajo muy complicado, como se comentaba. Hay muchas problemáticas ambientales que existen en el país y no logramos dar atención a todas las problemáticas. En ese sentido, la situación del agua es una de las, creemos, problemáticas paradigmáticas en el país, porque muestra, por un lado, la explotación, sobreexplotación de recursos naturales, muchas veces dedicadas a la explotación económica, pero de algunos, no de todos, y también en materia ambiental nos da, digamos, luz sobre la parte, digamos, de residuos, de cómo funciona, digamos, la producción de bienes y cómo esos afectan el medio ambiente. De los ríos de México, el 95% de los ríos está contaminado, contaminado en alguna parte. Casi alrededor del 30% de los ríos está altamente contaminado con materiales tóxicos. Diariamente, si ustedes ven los periódicos, pueden notar notas de prensa, sobre todo en los periódicos locales, de situaciones de contaminaciones que salgan a la luz pública. Y como se decía, muchas veces esas situaciones salen a la luz pública por digamos, la intransigencia que tienen a veces muchas comunidades campesinas e indígenas frente al despojo de sus recursos naturales. Y entonces se organizan y empiezan a visibilizar la problemática que sufren. Hay casos en todo el país. El río Yaqui es, por ejemplo, uno de los pocos casos donde el río no está tan contaminado. Sin embargo, como también casi todo el río de México está represado. O sea, tiene represas para la producción de energía. Algunas otras represas en otra parte de México son para la producción de agua potable, que esa también es una afectación ambiental y una nueva, perdón, no nueva, una antigua técnica para la producción de energía y para la producción de agua, que ya en muchas partes del mundo se está dejando de hacer por las implicaciones sociales y ambientales que existen. Por ejemplo, si hacen una represa, sí pueden producir energía y le dirán, es energía limpia, es energía renovable, sirve también para reducir las emisiones de cambio climático. Sin embargo, la misma balsa de la represa produce emisiones para el cambio climático. Entonces, o sea, muchas veces cuando nos dicen que son energías renovables, atrás hay poco análisis de todos los impactos que hay en materia ambiental de esas energías renovables. En ese sentido, la lucha que está haciendo el pueblo yaqui nos parece paradigmática porque están insistiendo sobre la necesidad de información y de consulta en materia de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que se hace sobre la base de solicitud de quien quiera hacer la obra para evaluar de manera preventiva, en teoría, los impactos ambientales que existen de cada obra. Sin embargo, el instituto, la figura jurídica de la evaluación de impacto ambiental tiene una infinidad de problemas, sobre todo que se han demostrado en la práctica, sobre falta de eficacia en la evaluación de esos impactos ambientales. Además de muchas prácticas de muchos empresarios y también gobiernos estatales o gobiernos federales en la cual realizan obras sin la manifestación de impacto ambiental. Un caso muy célebre y muy así paradigmático fue en 2011, donde cuando México, en 2010, perdón, cuando México fue sede de la COP 15 sobre el cambio climático para ver la aplicación del protocolo de Kioto y el gobierno federal construyó una planta eólica para poder abastecer de energía la zona donde se iba a hacer la COP.
Era el gobierno federal, era una, en teoría, reunión internacional para ver cómo proteger el medio ambiente e hicieron la planta eólica sin pedir evaluación de impacto ambiental. Esto porque, como se decía también, muchas veces la legislación ambiental ha sido puesta, digamos, en un segundo plano frente a otros tipos de necesidades, con, en nuestra opinión, un error científico, un error metodológico. O sea, el impacto sobre el medio ambiente produce costos sociales, costos materiales de salud, costos económicos, que deberían ser evaluados en el momento que hago una explotación. Muchas veces hay proyectos empresariales o proyectos gubernamentales que se dicen viables desde el punto de vista económico, pero es porque no evalúan el impacto que hay sobre el medio ambiente. Y no hay muchísimas veces ningún tipo de medidas en relación a la remediación. O sea, una vez que se completa la obra para, digamos, su ciclo final debería ser desmantelada. Y todo eso no se contempla, digamos, en el financiamiento del proyecto. Y por eso muchos proyectos son viables o se consideran, son definidos, digamos, viables por parte del Estado. En ese sentido, la tribu Yaqui en mayo de 2011 presentó una demanda de amparo en contra de la evaluación de impacto ambiental, sosteniendo del acueducto de Independencia, sosteniendo que no había sido informada ni consultada para la emisión de ese permiso ambiental. Ese permiso ambiental es fundamental porque, según la ley, ninguna obra puede ser construida si no tiene una evaluación de impacto ambiental, puede ser local o federal, y creemos que es un permiso fundamental, sobre todo en el contexto de pueblos indígenas, porque es el único permiso que debe dar el Estado en la cual se evalúa ese impacto ambiental. Y como sabemos, los pueblos indígenas tienen una profunda relación entre medio ambiente y su cultura, entonces su supervivencia como pueblos indígenas. Entonces, al evaluar el impacto ambiental, se está evaluando, digamos, el impacto sobre el territorio. Entonces, allá adentro se pudieran, digamos, evaluar o deberían ser objeto de la evaluación de impacto ambiental también los impactos culturales y sociales que se dan a raíz del impacto sobre el medio ambiente, cuestiones que no son evaluadas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de tener los instrumentos jurídicos para poderlo hacer. Presentaron esa demanda de amparo, un año después lograron la sentencia en primer grado del juzgado de distrito en la cual le reconocía la violación de esos derechos. Reconocía la violación del derecho a la consulta que está contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y decía que se tenía que dejar sin efecto la manifestación de impacto ambiental, consultar el pueblo yaqui y entonces verificar si hay las condiciones para emitir una nueva autorización de impacto ambiental. Sin embargo, la sentencia fue recurrida por la Secretaría de Medio Ambiente, que es la emisión, quien emite el permiso ambiental, pero también por la PGR, por la Procuraduría General de la República. La PGR tiene la facultad de recurrir en sentencias de amparo que tengan, digamos, un efecto sistémicos contra el Estado. Entonces, evidentemente, la PGR en ese caso ha considerado que el hecho de dar una consulta a un pueblo indígena podía provocar mayores impactos en frente a todas las autoridades estatales, federales, y entonces la necesidad de tener que recurrir en contra de esa sentencia. La sentencia fue atraída gracias a un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Senado de la República, fue atraída por la Suprema Corte de Justicia, la cual el 8 de mayo de 2013 emitió su sentencia. En la sentencia, la Suprema Corte reconoce nuevamente los derechos del pueblo yaqui, considera que han sido violados, retoma lo que dice la Corte Interamericana en el caso de Saramaca contra Suriname o en el caso de Sarayaku contra Ecuador, en la cual establece las características de esas consultas. La Suprema Corte dice que la consulta debe ser libre, debe ser previa, debe ser informada, debe ser de buena fe. Todo eso son características que ya existen en el derecho internacional en relación a la consulta. Sin embargo, muy difíciles de aplicar al caso concreto. Por ejemplo, la consulta debe ser previa. El acueducto, como decía Giovanni, ya está construido. Entonces la Suprema Corte, para evitar, digamos, un debate político más que jurídico, hace, en mi opinión personal, una aberración jurídica
divide la autorización de impacto ambiental en dos momentos. Dice que el acueducto puede ser construido y después tiene que ser operado, como si fueran dos momentos diferentes del acueducto. Entonces según la Suprema Corte, se puede construir el tubo, dejarlo allá, y si no opero, si no quito el agua del río Yaqui, no estoy afectando a lo que están río abajo. Eso es una finción jurídica porque evidentemente si gasto, como en el caso del acueducto, 4.000 millones de pesos para poder construir un acueducto, lo único objetivo que tengo es sacar el agua para los fines que considero que deba resolver con el acueducto. Sin embargo, puesto que no podía ser previa porque la construcción ya había sido, la Corte dice que se debe consultar el pueblo yaqui nada más para la operación del acueducto. Y debe ser libre. Para ser libre, en teoría, no debe haber, digamos, ningún tipo de presión hacia la comunidad para la realización de la consulta. Ya nos ha comentado Giovanni cómo ha habido muchos intentos por parte de autoridades estatales de división de la tribu yaqui, de criminalización de los líderes de la protesta social, de infiltración de grupos paramilitares o de criminalidad organizada dentro del territorio yaqui. Nos preguntamos cómo todas esas condiciones pueden asegurar, digamos, una situación de libertad, digamos, para poder hacer la consulta. Pero aún más, la Corte dice en su sentencia que la Secretaría de Medio Ambiente no debe suspender el acueducto.